Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este punto que tiene solamente 2 carreras. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este punto, necesitamos un número que sea múltiple de 3 más un punto añadido al resultado. Para esta muestra, el número múltiple de 3 es el 24 más un punto y más 2 puntos para los bordes. El primer punto y el último punto de todas las carreras que haré en punto revés. Un total de 27 puntos en las agujas. Como borde inferior he hecho 4 carreras completas en punto revés, solamente como base para empezar la primera carrera del punto. La primera carrera del punto haremos un punto revés de borde y haré la parte que tengo que repetir, la parte que está entre los 2 asteriscos de las instrucciones. Haré un punto revés, cambiaré el próximo punto a la aguja derecha sin hacerlo, el hilo pasará delante del punto, quedará así, haré un punto derecho, volveré el hilo hacia adelante, cambiaré los 2 últimos puntos de la aguja derecha a la aguja izquierda de nuevo, el punto que he hecho en derecho y el punto saltado. Pasaré el hilo por la parte delantera hacia atrás y haré un punto derecho con el primer punto y voy a saltar este punto. Este punto que ya lo he hecho, voy a volverlo a la aguja derecha ahora sin hacerlo. Haré de nuevo un punto revés, saltaré un punto sin hacerlo, hilo hacia atrás, un punto en derecho, voy a volver los 2 puntos a la aguja izquierda, pasaré el hilo por la parte delantera hacia atrás, haré el punto saltado en un punto derecho y el punto que ya lo había hecho voy a cambiarlo a la aguja derecha. Empezaré de nuevo, un punto revés, saltaré un punto sin hacerlo, hilo hacia atrás, un punto derecho. Volveré los 2 puntos a la aguja izquierda, pasaré el hilo de adelante hacia atrás, haré un punto derecho y saltaré el último de los puntos a la aguja derecha sin hacerlo. Empezaré con un punto revés, saltaré el próximo punto sin hacerlo, pasaré el hilo hacia atrás y un punto en punto derecho. Voy a volver los 2 puntos a la aguja izquierda, pasaré el hilo de adelante hacia atrás, haré un punto derecho y saltaré el próximo punto sin hacerlo. Después de la última repetición, un revés para terminar el diseño y un revés de borde. Segunda carrera
lado revés del punto, un punto revés de borde y haré la repetición de un punto derecho y 2 puntos en punto revés. Un derecho y 2 puntos reveses. Solamente esto hasta el final, un derecho y 2 reveses. Un derecho y 2 reveses hasta el final. Terminaré con un punto derecho y un punto revés de borde. Estas son las dos carreras del punto, que son las carreras que tenemos que repetir por cuantas veces sea necesario para terminar nuestro tejido. Esta es la muestra lista. Este es el lado delantero. Este es el lado de atrás. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme un me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.